Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación y aquí a tu disposición. A ver, ¿qué sensación te deja todo este escándalo, además hecho público por la revista Semana de Colombia? ¿Sientes que hay sustento? En todo caso, hay un hilo de madeja al cual seguir, pero ¿suficiente lo que se conoce como para...? Yo me imagino que sí, se ha generado esta reacción de Petro que hace un llamamiento a las calles para que se levanten y salgan a defenderlo. Debe estar nervioso, ¿no? Bueno, en primer lugar, debemos precisar que las personas que han acusado, ya sea porque estuvieron enojados en un momento, tanto Armando Benedetti, que es uno de las manos derechas de Petro durante la campaña electoral y estuvo muy cerca de la campaña electoral antes de ser nombrado embajador en Venezuela, y tanto Laura Sarabia, que ha sido su jefe de gabinete a la presidencia, han sido personas que han estado muy ligadas a la campaña electoral y muy cerca, tanto el preelectoral y ahora ya en la presidencia. Ellos conocen muy bien los temas en que han estado involucrados y por eso yo creo que tienen mucho grado de veracidad las acusaciones, que se disculpó después de que había consumido cocaína y que había estado borracho, el mismo Benedetti, y disculpándose de estas acusaciones, de estos 15.000 millones de pesos, que serían más o menos 3,5 millones de dólares. Correcto. Que había ingresado a la campaña electoral, dando a entender de que era un fondo ilegal y posiblemente relacionado al narcotráfico. Correcto. Entonces, lo que tenemos, en primer lugar, es la cercanía de estos dos personajes con el presidente, lo que le da verosimilitud a todo lo que ahí se dice. Ha salido a disculparse quien da la versión de los 3,5 millones de dólares aprox. ¿Es suficiente, a pesar de que ya se retractó, para que el Ministerio Público en Colombia inicie investigaciones? Me parece que sí. Y miren, lo interesante aquí es la acusación del mismo Petro de compararse con el expresidente Castillo de Perú. Ah, claro, sí. Ese tema me parece muy interesante porque ahora se puede comprender por qué le dio tanto apoyo a Castillo cuando este intentó hacer un golpe de Estado. Es que no quería justamente que hubiera un antecedente en América Latina de que un presidente puede ser vacado por el Congreso de la República. La palabra que está ahora de moda es la palabra narrativa. Y vamos a decir que tanto Lula tiene una narrativa para el caso de Maduro, como el señor Petro ha hecho una narrativa para defenderse comparándose con Castillo, porque él indica muy precisamente de que si es que lo vacan a él, como en el Perú, es que el presidente del Congreso va a asumir el poder, ¿no? Y que niega de que la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, haya sido elegido por voto popular. Y esa narrativa está llena de, por decirlo en forma elegante, de inexactitudes, ¿no? Para no decir mentiras, ¿no? En primer lugar, en el caso de Perú, acá no escogemos un presidente, aquí escogemos una fórmula presidencial donde va un presidente y un vicepresidente. Y lo que ha habido acá en el Perú es una sucesión constitucional. No ha habido una imposición del Congreso por el poder de los votos. Y el problema que tiene Petro es que no tiene mayoría en el Congreso. Solamente sus partidarios son 20 de 108 senadores y 27 de 188 representantes o diputados, lo que podemos entender acá en el Perú. Entonces, inclusive los partidos que habían estado apoyando al inicio dentro del Congreso, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, ya le retiraron su apoyo por disputas internas. Entonces él se siente aislado políticamente en el Congreso y es por eso que ha recurrido el día de ayer a sacar a los sindicatos a las calles para dos motivos. Uno, según él, para poder presionar, para acelerar las reformas en salud, educación y pensiones, pero también para que vea que hay un respaldo político que evitaría
entre comillas, un fenómeno semejante a la que sufría aquí por el expresidente peruano Pedro Castillo, ¿no? La Constitución colombiana permite la investigación de un presidente en ejercicio y además ser denunciado de encontrar indicios suficientes. Bueno, sí Como en el permite caso la de Castillo, ¿no? Porque si se compara con Castillo, ¿qué señala la Constitución? Y yo empezaba por el tema de la verosimilitud de lo que se ha hecho público y que parece que sí, porque de otro modo no se entendería que Petro se muestre tan nervioso. Y creo que lo conversamos, Fabián, hace algún tiempo. ¿A qué obedecía? Hablando de la narrativa, ¿no? ¿A qué obedecía esta férrea defensa, casi como que una intromisión en los asuntos peruanos, como ha denunciado nuestra Cancillería, de Petro respecto a Pedro Castillo? Entonces, no sé si fue contigo que me dijiste, es que temen que algo similar les pudiera ocurrir y están como poniendo el parche, porque se sienten, ¿no? Sienten pasos o sienten que algo similar les pudiera ocurrir. Así es, así es. Y yo creo que en esta invención que ha hecho Petro para defenderse en su conclusión de su narrativa, esto teme de que el Congreso de la República de Colombia lo pueda sacar del poder en general. Por eso es que ante la debilidad que tiene dentro del Congreso, porque no tiene mayoría y sus alianzas con el Partido Liberal se han terminado, se han roto, es que está recurriendo a los sindicatos y a las calles, ¿no? Correcto. Porque dice que las calles, eso sí, van a evitar el que se produzca, entre comillas, un golpe blando. ¿A qué se llama un golpe blando según el concepto del presidente Petro? Cuando las instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia en general en Colombia están en contra de él y el mismo Congreso de la República, ¿no? Lo que no ha valorado Petro, y eso es lo que una gran debilidad, es que con ese discurso tan polarizante que ha tenido, el no exhibir ningún tipo de logros a nivel ni de reformas, ni de su plan de paz total, ¿no? Tenía él la idea de tener a los disidentes de la FARC bajo un acuerdo de paz, al mismo Ejército de Liberación Nacional, también con un acuerdo de paz, y también a los paramilitares de derecha bajo otro acuerdo de paz, y ni siquiera a los grupos narcotraficantes también un acuerdo de paz, no ha podido mostrar a la población logros específicos. El día de hoy está el presidente Petro en Cuba, porque ya se prevé que puede haber tal vez el primer conquista política al conseguir que el Ejército de Liberación Nacional acepte una tregua, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita Petro está en Cuba. Y posiblemente el día de mañana, o entre hoy día y mañana, esté anunciándose al menos una tregua que le daría la posibilidad de tener una conquista política que pueda exhibir a los colombianos, porque hasta este momento, la verdad que su gobierno deja mucho que desear para la mayoría de los colombianos. Y vuelvo a una pregunta que te había planteado, si es que, ¿qué es lo que dice la Constitución respecto a un presidente en ejercicio? ¿Se le puede iniciar investigación y se le puede denunciar estando en el ejercicio de funciones? En este caso se le puede, digamos, investigar y como la Castillo. denuncia. Claro, la denuncia, una cosa es la investigación y otra cosa ya es denunciarlo constitucionalmente. En ese caso, la verdad que yo no soy constitucionalista, no he averiguado exactamente si de investigar sí se puede hacer, pero si puede, digamos, acusarlo constitucionalmente y el Congreso vacarlo, allí me parece algo que la verdad que no lo desconozco, porque no soy constitucionalista en general. Correcto. Pero sí es interesante también ver que la vicepresidenta de Francia está utilizando, Francia Márquez, está acusando nuevamente a la revista Semana de ser mentirosa y racista. Interesante, porque es el mismo argumento que empleaba Pedro Castillo, que la prensa, ataques a la prensa, que también se repiten en el caso de Pedro, muy interesante, que también ha atacado directamente a la prensa libre, y por otra parte Francia Márquez, que ya sabemos que es una
afrocolombiana está atacando, utilizando discursos racistas de que la oposición es racista, que por eso la atacan, ¿no? Son argumentos que ya conocemos y que se empleó en cierta manera en el gobierno de Castillo. Te agradezco, Fabián, por habernos atendido esta tarde.